Bueno, vamos a dar comienzo al tema 4, métodos de corrientes de mallas. Antes de comenzar a desarrollar el tema, vamos a ver algunos conceptos previos. El primer concepto que vamos a ver es el concepto de lazo. Definimos lazo como cualquier trayectoria cerrada alrededor de un circuito. Da comienzo en el terminal de un componente y da toda la vuelta pasando por todos los componentes hasta llegar al mismo terminal de partida. Luego definimos lo que es una malla, que es un lazo que no contiene otros lazos en su interior. Por ejemplo, acá podemos ver que esto es un lazo, esto es otro lazo, por lo tanto acá podría establecer una malla, acá podría establecer otra. 3 no es una malla, ya que este lazo contiene otros lazos en su interior. Entonces, para aplicar el método de mallas para resolver circuitos, tenemos que realizar una serie de pasos, que yo se los detallé acá a modo de ítem. Entonces, dado un circuito, lo primero que se hace es identificar colocar las corrientes. Acá coloqué las corrientes en celeste. Y definir las mallas. Acá tenemos una malla 1, tenemos una malla 2. Para cada malla, nosotros vamos a definir, si ustedes pueden observar acá, voy a definir que esta malla, por esta malla circula una corriente I1 y por esta malla circula una corriente I2. Entonces, para eso yo recorro el circuito estableciendo una ecuación para cada una de las mallas. Acá tengo una y acá tengo la otra. Lo que se hace después, a ver, me interesa que se entienda bien este concepto. O sea, yo parto, por ejemplo, de este punto, ¿no? Yo parto de acá, tengo una caída en la resistencia de 2K, una caída en la resistencia de 1K y la tensión de la fuente de 5 volt. Esta corriente y esta corriente le voy a llamar I1. Pero por I1 no solo va a circular la corriente I, o sea, por la resistencia de 1K no solo circula la corriente de I1, sino que también circula la corriente de la malla 2. Y circulan en sentido contrario. Por lo tanto, sobre la resistencia de 1K, esas corrientes se van a restar. Me interesa que lo tengan claro porque lo vamos a ver ahora en las ecuaciones. ¿Qué es esto que yo les digo acá? Esta es la caída de tensión sobre la resistencia de 2K y esta es la caída de tensión sobre la resistencia de 1K. Sobre la resistencia de 1K circulan dos corrientes, I1 e I2. Cuando planteo la malla 2 sobre la resistencia de 1K ocurre exactamente lo mismo. Acá lo podemos observar. Entonces, una vez planteadas las ecuaciones, resolvemos. En este caso, se hizo por el método de igualación, que es un método de resolución de ecuaciones, que lo tienen que haber visto en matemática. Lo que hago es despejar la misma variable de las dos ecuaciones para luego despejar la otra variable. En este caso, despejo de la primera ecuación y la segunda I1 y las igualo. Y opero para despejar el valor de I2. Una vez que tengo el valor de I2, reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones y puedo sacar el valor de I1. Acá lo pueden observar. Bien, entonces, ¿qué significa cuando nosotros sacamos el valor de una corriente? ¿Qué significa que dé negativo? Como en este caso, en I2. Lo que significa es que el sentido de circulación de la corriente que nosotros supusimos al principio es equivocado. Debemos tomar el sentido contrario, pero el valor que nos da es el correcto. Acá yo se los explico para que lo tengan bien claro. ¿Qué significa el signo negativo de la corriente? Esto simplemente nos dice que el sentido real de la corriente es el opuesto a la referencia que nosotros adoptamos. Bien.
Para resolver circuitos también vamos a ver algunas leyes. La primera ley es la ley de Kirchhoff de corriente. Nosotros ya estuvimos haciendo una introducción a lo largo de todos los ejercicios que estuvimos trabajando en estas leyes. Lo que vamos a hacer es formalizarlo en un enunciado. Nosotros vamos a decir que la ley de corrientes de Kirchhoff es que cuando uno llega a un nodo, las corrientes, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Dicho de otra manera, cuando llegamos a un nodo, la suma de todas las corrientes es igual a 0. Acá lo podemos ver en una ecuación. O sea, I2 más I3 más I1 más I4 es igual a 0. Suponiendo, por supuesto, teniendo en cuenta que hay algunas corrientes que entran y otras corrientes que salen. La formalización de la ley dice que en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran a este nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. Bien. La ley de tensión de Kirchhoff dice que en un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un circuito es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la caída de tensión sobre R1 más la caída de tensión sobre R2 más la caída de tensión sobre R3 es igual a la tensión que tengo en el circuito. Esto es lo que yo les explicaba, que decía que la tensión en un circuito es igual, se distribuye, cuando yo tengo resistencias en serie, se distribuye en las diferentes resistencias. Bueno, la convención de signos en los componentes pasivos es muy importante al momento de plantear nuestros circuitos de mallas. Nosotros vamos a considerar que la caída en una resistencia es negativa si la circulación de la malla coincide con la circulación de la corriente y es positiva cuando tienen sentido contrario. Esta es la manera en la que yo recorro la malla, el sentido de circulación de la malla, y este es el sentido de circulación de la corriente. Y en las tensiones, en las fuentes de tensión pasa de que si yo recorro la fuente de tensión de negativo a positivo, la caída de tensión es positiva. Y si la recorro de positivo a negativo, la caída de tensión es negativa. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Nosotros queremos establecer los valores de las corrientes por esta parte del circuito. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es escribir cómo nos parece a nosotros que circularían las corrientes. Luego elegimos un sentido de circulación de la malla, que en este caso sería este que tenemos acá, y planteamos el circuito. Podemos plantear el circuito como que la suma de todas las caídas de tensión sobre el circuito, sobre la malla, es igual a todas las caídas de tensión sobre las resistencias. O podemos analizar y hacer la suma de todas las caídas iguales a 0. En este caso, yo voy a decir que I1, que es la corriente que circula por este circuito, es igual a la caída en R1, la caída en R3, la caída en R4. En R4 y en R3, al haber otros, si el circuito continúa, seguramente sobre esta resistencia actúen más de una corriente. Yo en este caso coloqué la I1, pero acá en el circuito coloqué una I3 representando la interacción sobre la resistencia de todas las corrientes de cada una de las mallas. Yo podría plantear una malla acá, otra malla acá y otra malla acá. Vamos a ver otro ejemplo, más simple. Nosotros tenemos este circuito, queremos agarrar y calcular las corrientes. Entonces lo primero que voy a hacer es plantear cada una de las mallas. Tengo las dos mallas, tengo la circulación de las corrientes como a mí me parece, y las planteo acá, la ecuación de la primera malla y la ecuación de la segunda malla. Acá despejo, junto las I1 y paso todas las tensiones para un lado y todas las caídas de tensión con las corrientes por el otro.
Lo mismo hago acá, para que me quede una manera más simple. Entonces, tengo las tres ecuaciones. Esta ecuación, yo tengo las dos ecuaciones de malla y la ecuación de nodos. Si nosotros vemos acá, la ecuación de nodos, que es en este nodo A, es que I1 es I2 más I3. O sea, la corriente que entra es igual a las dos corrientes que salen. Bueno, entonces, lo que hago es despejar, en realidad reemplazo la corriente de nodos en la primer malla. La reemplazo acá, opero, distribuyo el 6 acá y acá, junto las I2 con la I2 y me queda esto de acá. Y obtengo ahora dos ecuaciones, esta ecuación y la ecuación de la malla 2 que ya tenía, que son estas dos de acá. De acá puedo, por ejemplo, despejar una corriente, que en este caso yo la despejé acá, de la primera ecuación, despejo I2 y podría reemplazar en la segunda. Entonces, tomo la primera ecuación, reemplazo en la tomo la segunda ecuación, reemplazo lo que me dio I2, en donde tengo I2 en la segunda ecuación, me quedaría una cosa así. Opero, despejo matemáticamente y llego a esta expresión de acá. Y de acá paso esto que está multiplicando, dividiendo y obtengo el valor de I3. Si este valor de I3 yo lo reemplazo en el I3 de la ecuación de I2 que despejé, obtengo el valor de I2. Y con el valor de I2 y el valor de I3, reemplazo en la ecuación de nodos para sacar el valor de I1. Y así obtengo el valor de I1, I2 y 3. En este caso podemos ver que I1 tiene sentido negativo, por lo tanto, si yo lo consideré circulando para un sentido, en realidad circula para el sentido opuesto. Acá lo podemos ver. Entonces, nosotros vemos que este es el sentido de circulación que tomamos inicialmente. Estos son los valores de la corriente, por lo tanto, como I1 es negativo, en realidad las corrientes circulan de esta manera. Y I3 también es negativo, por lo tanto también lo modifico. Fíjense, ahí lo pueden observar. Muy bien, estos son los ejercicios. Espero que les sirva la explicación y nos estamos viendo. Estoy a su disposición ante cualquier consulta. Muchas gracias.